Ok, en Paideia tiene la dirigida 1, cuyo tema general es cuentas nacionales. Entonces, cuando hablamos de cuentas nacionales, estamos hablando sobre la contabilidad de un país, la contabilidad nacional. Eso quiere decir que tenemos que cuantificar la cantidad de producción, la cantidad de saldos, de deuda, el déficit, el superávit, si hay inflación, si no hay inflación, el empleo, el desempleo. Todo eso es cuentas nacionales. ¿Quién es el encargado en Perú de, de recoger esa información? Básicamente es el Banco Central, con ayuda de otras instituciones, ¿no? La SUNAT le da alguna información, el DINEI le da alguna información, el Ministerio de Trabajo le da alguna información, pero el que lo centraliza y lo presenta en forma rigurosa es el Banco Central de Reserva. Ustedes pueden entrar a la página del Banco Central y ahí van a encontrar todas las estadísticas de producción. Bueno, no, acá son estadísticas. Vamos a poner series, estadísticas. Y acá está todo lo relevante. En estas primeras sesiones nos vamos a enfocar en lo que es PBI. PBI por sectores, por gasto, por valor agregado. Pero por gasto, hay 3 tipos de formas de medir el PBI. Y nos vamos a dedicar también en precios, que es básicamente inflación, y algo de tipo de cambio. Balance de pagos ya lo vamos a hacer luego. Estos indicadores de acá abajo ya no entran mucho en nuestro curso, sino en otros cursos de finanzas quizás. Entonces acá pueden revisar eso. Luego vamos a utilizar esta página para armar un Excel, creo que en la dirigida 3. Así que pueden estar chequeando esto, ver cómo se utiliza. Por ejemplo, si entran a inflación, no solamente hay una serie de inflación, hay varias. Si entran a PBI, no hay solamente una de PBI, sino hay, por ejemplo, ingresemos al PBI calculado por sectores. Está desagregado en diferentes formas, hay en variación, en miles de toneladas, en índices, en variaciones porcentuales. Entonces vayan chequeando para que se les haga amigable luego cuando tengamos que utilizarlo. Entonces, empecemos con lo que es más importante y que se habla todo el tiempo en los diarios o en las entrevistas económicas, que es el PBI. El PBI, que es el Producto Bruto Interno, es la producción total en un territorio determinado en un cierto periodo de tiempo. En el caso general, es en el Perú, en un país, en un año determinado. Entonces, toda la producción que se realizó dentro de un país. Nosotros le llamamos PBI, Producto Bruto Interno, pero en la mayoría de países le llaman PIB, PIB. ¿Por qué Producto Interno Bruto? Hay una discusión ahí un poco gramatical en realidad, porque sería ¿cuál es el producto bruto es interno o el producto interno es el bruto? ¿No? Lo correcto para mí sería que el producto bruto, perdón, que el producto interno es el bruto. Entonces sería PIB. Por eso es que en la mayoría de países lo llaman PIB y no lo llaman PBI. Pero nos hemos acostumbrado en el Perú a llamarlo PBI. Entonces empecemos con este cuadro. Ah, bueno, me olvidé del Kahoot, ¿no? Entra en la Kahoot, por favor. Entra en el Kahoot. Y la pregunta del Kahoot es la siguiente. ¿Qué cosa ingresa al momento de calcular el PBI? A ver, acá tengo a los que no han entrado todavía, utilizan este código. Entonces, lo que va a tratar este Kahoot es diferenciar qué cosa entra al PBI y qué cosa no entra al PBI. Por ejemplo, antes de entrar, puedo decirles algo. Si nosotros hacemos tareas domésticas, ahora que estamos en cuarentena, la mayoría está en sus casas. Por ejemplo, cuidar a los hijos. No sé si alguno tenga hijos, supongamos que ustedes tienen hijos o hermanos. Cuidar a sus hijos o a sus hermanos es una tarea por la cual ustedes no reciben un ingreso,
pero sí es un gasto de tiempo, ¿no? Eso, que es una actividad económica, no entra a, al PBI. Pero si ustedes contratarían a alguien para que cuide a sus hijos o hermanos durante la cuarentena, eso sí entraría al PBI. Es una misma actividad, pero la realizan dos personas distintas, ¿no? Una parte de la familia y otra una persona externa. Hay economistas como Mazzucato, por ejemplo, que dice que sí se debería contabilizar en el PBI esta actividad en los hogares. Y su argumento es que como las mujeres son aquellas que llevan la mayor carga del trabajo doméstico, el PBI está minimizando el aporte que traen las mujeres o que tienen las mujeres en el desarrollo de una economía. Entonces, según su propuesta de ella, deberíamos ingresar las actividades domésticas en el PBI. Y en algunos países desarrollados ya se está haciendo. En el nuestro todavía. Entonces, es un ejemplo de cómo una misma actividad puede o no puede ser contabilizada en el PBI dependiendo de quién lo esté realizando. Ya tengo acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos, empecemos. Entonces, ¿cuál de las siguientes transacciones se contabilizarían en el PBI? Ustedes solo deben poner verdadero o falso. La universidad construye un nuevo edificio. ¿Entra en el PBI o no entra? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? A ver, veamos si es correcta o no. Sí, ¿no? Si la universidad construye un nuevo edificio, eso sí entra al PBI. Va a entrar como parte del sector construcción, entonces sí es parte del PBI. Vamos con el segundo. Su vecino le vende un auto Tico de 1995 manufacturado en Perú por 2.000 soles. ¿Eso entra al PBI o no entra al PBI? La respuesta es falso. ¿Y por qué? Hemos dicho que el PBI es la producción en un territorio en un año determinado. Este Tico se fabricó en 95, en 1995. Entonces, ese precio o lo que costó el carro ya se contabilizó en 1995 y no en este año. Este año simplemente ha cambiado de manos, pero no ha sido fabricado. Entonces, no entra. Vamos al siguiente. Un auto del año manufacturado en Perú por 6.000 soles, pero cuyo motor cuesta 3.000, que es manufacturado en Corea. Es decir, el motor ha sido fabricado en Corea, pero ha sido ensamblado en Perú. A ver. Se contabiliza solo 3.000 en la respuesta. Ok, entonces detengámonos acá. Cuando supongamos que hay una empresa peruana que ensambla autos, pero que las piezas las trae de Corea. Entonces, parte del precio del auto es el precio de las partes y parte del precio es el costo de haberlo manufacturado, de haberlo armado, ¿no? Entonces, los 3.000, que son las piezas que han traído de Corea, ya se contabilizaron en el PBI de Corea. El resto, 6.000 menos 3.000, que es lo que costó armar el auto en Perú, eso sí entra en el PBI peruano. Ese valor agregado que nosotros le dimos al juntar las partes, eso sí entra al PBI. Entonces, sigamos. Si tienen preguntas, me interrumpen nomás, chicos. ¿Pero por qué en las respuestas figuraba que estaba mal $6.000? A ver, seguimos. Espera, después te contesto. Ok, regresamos al anterior un ratito.
¿Cuál era tu pregunta? Que nos dijiste que contaba lo manufacturado en Perú, pero esa Ujú. parte, esa alternativa resultó falsa. Ya, el auto costaba 6.000, pero 3.000 de esos 6.000 son el costo de las piezas traídas de Corea. Ok, ok. Solamente Gracias. la resta, la diferencia es lo que entra como parte del valor agregado hecho en el Perú. Ok, y acá dice pensión de jubilación. Entonces, todos nosotros, todos nosotros vamos a envejecer. Ustedes van a empezar a trabajar y van a poner su dinero en la ONP o en la AFP. Y luego, cuando van a ser ancianos y ya no puedan trabajar, les van a devolver ese dinero en partes, ¿no? Y esto no entra como PDI. ¿Por qué? Si yo he ganado un sueldo hoy de 1.000 soles y de esos 1.000 soles le he dado 100 soles a la AFP, esos 100 soles han sido producidos por mi trabajo en este año. Pero cuando me lo paguen, eso va a ser como una transferencia que yo me hice, que mi yo del pasado le hizo a mi yo del presente. Entonces, no, ese dinero que me están dando como jubilado es una transferencia que yo me hice en el pasado al yo del presente. No es algo que yo esté produciendo. Entonces, los ancianos hoy que están recibiendo su jubilación, no es que están produciendo y les están dando sus 100 soles o su dinero, ¿no? Sino que es simplemente algo que ya producieron en el pasado que ahora les están devolviendo. Por eso no entra. ¿Dudas sobre eso, chicos? No, bro. Ya, bacán, sigamos. La reducción de la contaminación ambiental gracias al uso de instalaciones más modernas. Dice que es verdadero, pero en realidad es verdadero parcialmente. Eh, Resulta que existen servicios ecológicos, ¿no? Así se le llama a la literatura de medio ambiente. Los servicios ecológicos son todo aquello que nos da el ambiente y que nosotros podemos utilizarlo en la economía. Por ejemplo, el aire limpio tiene implicancias en la salud de las personas. Si el aire es limpio, los ciudadanos no van a gastar mucho dinero ni al hospital porque no se van a enfermar. Si el aire está contaminado, eso va a generar luego un mayor gasto en salud, un decaimiento en la productividad de las personas y por tanto sus ingresos. Entonces, cuando nosotros o cuando un país invierte en reducción de la contaminación ambiental, directamente no se está, no se está generando mayor PBI. Directamente no, pero sí indirectamente sí. Entonces, por eso que le han puesto verdadero. Directamente sí. No van a encontrar un reglón en el que diga servicios medioambientales, pero indirectamente sí implica. Y bueno, si nosotros hacemos, por ejemplo, una planta de tratamiento para reducir la contaminación ambiental, esa planta, como una construcción, sí entra también al PBI, lo que vale ese bien. A ver, sigamos. El contrabando. ¿Entra o no entra al PBI? La respuesta es falso. Entonces, el contrabando es traer eh, bienes de afuera, ¿no? Entonces, eso no entra al PBI porque está entrando al PBI del país de donde estamos trayendo esos bienes. Por ejemplo, la mayoría de contrabando de pollos en Perú viene de Bolivia. La mayoría de pollos en el sur son pollos criados en Bolivia. Eso no entra porque han sido producidos en Bolivia, ¿no? Entonces, no entra. Sigamos. La venta de una finca previamente le pertenecía a otra persona. Una finca que ya existía,
y la estoy vendiendo a una persona. Falso. Entonces, cuando yo vendo un terreno, lo que estoy haciendo es transferir de propiedad un bien. No estoy produciendo el bien. Entonces, si yo le regalo una casa a mi hermano, eso no entra en el PBI, porque no había una producción, solamente hay un cambio de dueño. Igual en una venta de una finca, eso no tiene, solamente es traspasar de dueño. Lo que sí entraría en el PBI es cuando eso no le pertenecía a una persona antes. Ejemplo, el Estado tiene tierras intangibles que no tienen dueño, que están en manos del Estado. Pero por alguna razón el Estado puede decir, urbanicemos esta zona porque es un desierto, nadie lo usa, entonces hay que urbanizarlo. Y el Estado lo vende. Como esa tierra no le pertenecía a nadie antes, sí se considera como una producción nueva. Y eso sí entraría al PBI. Si, por ejemplo, están colonizando la selva en territorio virgen, esas nuevas tierras que van a ser vendidas y segmentadas seguro en parcelas, sí entran en el PBI. Pero solamente la venta de terrenos o venta de casas que ya existían o que ya pertenecían a alguien no entra en el PBI. A ver, sigamos. Víctor, sí, ganando. El sueldo de un maestro de una escuela privada. Verdadero, ¿no? Todos los ingresos de las personas en una economía, de todos los agentes económicos, que han sido producidos por trabajo o por propiedad o por poseer algo, entran como el PBI. Los sueldos de un profesor de una escuela privada entran, de una escuela pública entran. Si yo alquilo un terreno, también eso entra. Entonces, sí entra. Muy bien. ¿El sueldo de un maestro de una escuela pública entra al PBI o no? Sí entra, ¿no? Igual. Es el trabajo de una persona. Lo destina ese trabajo al sector público o privado, igual entra el PBI. El valor de las exportaciones de peras a Alemania. Es verdadero. Entonces, lo que exportamos es producción, ¿no? Nosotros producimos peras, por ejemplo, y sí, todo está siendo grabado, Natalie, si no me equivoco, sí, todo está siendo grabado. Okay. El valor de las exportaciones, sí, todo lo que exportamos se cuenta como PBI. El consumo de papas por parte de la familia del mismo agricultor que las produce. Yo produzco papas y yo las consumo. ¿Eso entra o no entra como PBI? Sí, la respuesta es verdadera. Entonces, el autoconsumo también entra como PBI. Es difícil de medirlo en realidad, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, si una familia está produciendo papas y solamente lleva al mercado el excedente, ¿cómo calculo? Eso es una metodología que la hace el INEI en realidad. El INEI, cuando pregunta en la encuesta nacional de hogares, lo que hace es lo siguiente. Hay un módulo donde les pregunta cuánto consumió de papas la última semana, cuánto consumió de caramelos la última semana, cuánto consumió de azúcar la semana pasada. Entonces, en base a eso, que es una lista enorme, quizás a alguno de ustedes le ha tocado responder la ENAU en algún momento de su vida, es una lista enorme y bien desagregada.
sobre un montón de cosas que se consumen en la casa. Cuánto entretenimiento, cuántas, no sé, cuántos lapiceros ha consumido en la última semana. Es una lista gigante. No, según eso, el INEI hace una estimación, infiere, según esa muestra, cuánto han consumido las personas. Por ejemplo, cuántas papas han consumido las familias peruanas, y si eso ha sido consumido, es porque ha sido producido, ¿no? Entonces, de ahí sacan esa información. Seguimos. Un préstamo para comprar acciones de una empresa colombiana. Y la respuesta es falso. Los préstamos no se consideran producción. Simplemente lo que estás haciendo es entregar dinero a cambio de un pago, ¿no? Entonces, eso no corresponde sino al sector financiero. Vamos a hablar del sector real durante el curso, aquel sector que se ocupa de la producción de bienes y servicios, y vamos a llamar al sector financiero, aquel que se ocupa de instrumentos financieros como bonos, acciones, préstamos. Todo eso no entra en el PBI. Inclusive, cuando vamos a estudiar el PBI a más detalle, vamos a hablar que el PBI solamente representa al sector no financiero de la economía. Todo lo que es sector financiero es contabilizado en otras partidas que no tienen nada que ver con el PBI. Seguimos. Una butifarra hecha por una empresa peruana por 10 soles, cuyos ingredientes, pan y carne, costaron 1 y 5 soles cada uno. ¿Cuánto se contabiliza? Nada. Parte de ello, ¿cuánto? Y la respuesta es 10. Lo que se contabiliza para el PBI son los bienes finales, no los bienes intermedios. Es decir, si yo para producir por ejemplo, yo compro un pan en la mañana que está a 20 centavos, pero ese pan tiene parte que se fue al salario del panadero, parte que se fue por harina, parte que se fue a pagar el agua, ¿no es cierto? Esos bienes intermedios, que son los insumos, tienen un costo, pero ese costo ya está incluido en el precio final del bien de consumo. Entonces, todos los bienes que vamos a considerar para el PBI son bienes finales, no bienes intermedios. En este caso solamente se contabiliza lo final, no los insumos. Una universidad peruana construye un nuevo local en el distrito de La Molina. Verdadero, ¿no? Es parte del sector construcción, entonces tiene que ser considerado. Uno más y los van a quedar como 9 preguntas, creo, pero quizás algunas de las preguntas puede venir en alguna calificada. Hagamos una más y luego queda. Luego las siguientes van a quedar en el solucionario, así que lo pueden chequear. A ver, usted compra 200 soles de pintura para pintar su casa. Contratar a un pintor le habría costado 400, incluyendo la pintura. Nada se contabiliza o parte no se contabiliza. Se contabiliza solamente 200. ¿Por qué? Usted compra 200 de pintura para pintar su casa. Entonces, yo puedo pintar mi casa por mi cuenta o puedo contratar a un pintor. Si yo pinto mi casa solo, voy a gastar mi tiempo y voy a gastar en pintura. Si contrato un pintor, voy a gastar en pintura y voy a gastar en el salario o en el pago al pintor. Como esta es una actividad hecha en casa, si yo lo hago, eso no va a entrar al PBI.
Entonces solamente va a entrar el costo de la pintura. Interesante, ¿no? Es el mismo ejemplo que teníamos de las actividades en el hogar, cuidar a niños, cocinar en casa. Esto es lo mismo. Se dice, por ejemplo, que el PBI en algunos países está subcalculado exactamente por esto. Pues ustedes imaginen que yo me pongo a remodelar mi casa y me demoro un año en remodelar mi casa. Yo hago los muebles, yo pinto las paredes, yo cambio el piso. Eh, y mi trabajo no está siendo contabilizado en el PBI, pero invertí un año de trabajo, un año que se hubiera contratado a ebanistas, carpinteros, obreros, me hubiera costado un montón de plata, ¿no? Entonces eso está subvalorando el PBI. Ok, entonces lo dejamos acá. Veamos quién ganó. Víctor ganó. Interesante. O sea, las demás preguntas van a estar en el solucionario, así que lo chequean y seguro alguna de esas preguntas puede venir luego en alguna calificada. Ok, entonces, ahora sí, regresemos a la dirigida. Lo que voy a hacer ahorita es más que todo teoría para que puedan resolver ustedes con bastante facilidad lo que es los ejercicios que están ahí. Entonces, hablemos del PBI. Ya dijimos que el PBI es la producción bruta interna de un país, que puede ser medida según tres formas. Una es gastos. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué tres? ¿Recuerdan cuáles son esas tres formas? Por gasto, por valores finales y por... ¿Mm? Inversión y consumo. A ver, déjenme conectar bien mi laptop. Denme un minuto para conectar bien. Y también quiero abrir un archivo. ¿Dónde está esto? Deme un minuto, por favor. Voy a desconectar esto.
Ok. Sorry, chicos, creo que se malogró el cargador de mi computadora, pero seguimos. ¿Me escuchan, no? Empezamos. Entonces hay tres formas. Una que es valor agregado, otra que es gasto por gasto y otro que es por ingresos. Entonces vayamos acá. Por valor agregado, otro que es por gastos y otro que es por ingresos. Entonces estas tres formas son las típicas. El que se llama valor agregado, cuando ingresan a la página del BCR, les va a aparecer que es por sectores. Ese es, acá vamos a poner por sectores. En otros países le llaman que es por el lado de la producción. Dependiendo del libro que tengan, puede tener cualquiera de esos nombres. Entonces el PBI acá se calcula como la suma del valor agregado de cada sector. Valor agregado de cada sector. Por ejemplo, el sector pesca, ¿cuánto valor agregado le da a los bienes finales? A ver, pongamos un ejemplo del pan de vuelta. El pan, que es 10 centavos, parte de ese 10 centavos se le puede atribuir al sector agricultura, ¿no? Porque el sector agricultura ha aportado produciendo harina, perdón, es trigo. Luego, parte también se le puede atribuir al sector, por ejemplo, las fábricas, a los molinos. Los molinos tuestan el maíz y lo muelen y se vuelve harina. Entonces, hay ese sector que se le llamaría manufactura, ¿sí, no? No sé, manufactura. Agroproductor. No, pongámosle el nombre de manufactura. Y luego al sector panadero se le va a atribuir aquella parte que es transformar todos esos insumos en el pan. Y seguro va a haber otra pequeña parte de ese 10 centavos que se le atribuye al sector lechero, por ejemplo, porque con la leche eh, se hizo la mantequilla o la manteca, no sé. Entonces, por eso es que esto también se llama de los sectores. Cuando nosotros ingresamos al Banco Central, nos aparece ahí el PBI por sector energía e hidrocarburos, el PBI o el PBI que aportó la agricultura, el PBI que aportó el comercio, el PBI que aportó los servicios. Entonces, a eso se refiere. Cada producto final ha pasado por diferentes etapas, cada etapa ha sido desarrollado un sector productivo y la suma de todos los valores agregados generan el valor del bien final. Luego, por el lado del gasto, nos dicen que el PBI es la suma de todo lo que gastan todos los agentes económicos en una economía. ¿Cuáles son los agentes económicos de una economía? Las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. Entonces, las familias consumen bienes de consumo. Vamos a ver, consumo. Las empresas consumen bienes de inversión, que vamos a llamarle simplemente inversión. El gobierno tiene un gasto público y el sector externo, por un lado, nos compra, que son las exportaciones, y por otro lado, nos vende, que son las importaciones, y a todo esto se le llama exportaciones netas. Y en un rato les voy a explicar por qué hay una resta ahí. Entonces el consumo, ya sabemos que es todo lo que consumimos los hogares, alimentos, ropa, recreación, todo. En la inversión hay dos tipos de inversión. Una, la inversión propiamente dicha, por ejemplo, hacer una planta, comprar herramientas, todo ello es inversión. También dentro de esa inversión, está la reposición de aquellas partes desgastadas, lo que se llama la depreciación, ¿no? Las máquinas se deprecian
año a año porque van perdiendo capacidad productiva. Entonces hay que reponer eso. No sé, una máquina se malogra en algunas piezas por la depreciación, por el uso. Entonces hay que reponerlo, eso también está en esa inversión. Y por otro lado está la variación de inventarios, que también es un tipo de inversión. La variación de inventarios se refiere a aquella parte que ha producido una empresa que no ha sido vendida. Lo que nosotros diríamos el stock en almacén. Entonces, supongamos que Nike tiene una fábrica de pelotas en el Perú, ha producido 1000 pelotas en el Perú este año, pero no las ha vendido todas, solo ha vendido 900. Las 100 que quedan se contabilizan como inversión, pero una inversión de tipo variación de inventarios. Hay 100 que ya se produjeron, pero no han sido vendidas todavía. Pero también puede haber una variación de inventarios negativa. ¿Cuándo existe una variación de inventarios negativa? Cuando yo ya vendí un bien y ya me pagaron por el bien, pero todavía no lo he producido. Entonces a la empresa le pueden haber pagado este año por 1100 pelotas, ya produjo 100 y le quedan por entregar, pero ya produjo 900 y le quedan por entregar 100. Entonces es una variación de inventarios negativa. Esa variación puede ser positiva o negativa. Y eso va a ser interesante porque cuando hablamos de variación de inventarios, es algo que nos va a ayudar luego a hacer algo de trampa. Cuando les digo algo de trampa, es lo siguiente. Estos tres tipos, o estas tres formas de medir el PBI, evidentemente tienen que resultar en un solo número, ¿no? No puede haber 3 PBIs distintos, sería absurdo. Deben ser 3 PBIs iguales. O si yo calculo el PBI por valor agregado, me debe salir el mismo valor por gasto y el mismo valor que por ingreso. Pero eso matemáticamente es imposible, ¿no? Porque en los tres utilizo información o fuentes de información distinta. Para que encajen, el Banco Central lo que hace es poner ciertas líneas en su contabilidad para que encajen. Y una de esas es esta variación de inventarios. En otras es errores y omisiones. Van a ver seguro en algunas tablas que aparecen errores y omisiones. Eso, al igual que variación de inventarios, son reglones en la contabilidad que se ponen para hacer coincidir los tres tipos de PBI. Luego, el gasto del gobierno, este eje solamente va a implicar a todo el gasto no financiero. El gasto financiero es lo que el Perú paga, por ejemplo, por la deuda externa. Los intereses que paga por la deuda externa, esos gastos no se contabilizan en el PBI. Solamente se contabiliza los sueldos que paga el Estado, los programas sociales que paga el Estado, la producción de infraestructura del Estado, todo eso se paga, se incluye en este G, pero no lo que tiene que ver con deudas o pagos de intereses. Y finalmente, exportaciones netas, que es este XN, que nosotros vamos a llamarle balanza comercial. Y cuando nosotros escuchamos balanza, tenemos la intuición de que tiene que estar equilibrada, ¿no? Balanza comercial. No puede haber un lado más, no puede haber un lado más pesado que el otro, tiene que estar balanceado, ¿no? Y tiene sentido. Veamos primero por qué hay un signo negativo. Cuando nosotros exportamos, estamos produciendo en el país y lo estamos vendiendo al exterior. Cuando nosotros importamos, estamos comprando la producción de otro país. Por ejemplo, laptops, autos, todas esas cosas de bienes de consumo duradero, refrigeradoras, ventiladores, todo eso lo compramos del exterior. Supongamos un bien que se produce tanto en Perú como en China. Por ejemplo, polos.
El polo yo lo puedo comprar en Gamarra a un productor nacional o lo puedo comprar a un productor chino por, no sé, AliExpress, no sé qué páginas existen, por Wish, no sé. Entonces, si yo decido comprar a China por esas páginas de venta por internet, estoy dejándole de comprar al productor nacional. Por tanto, estoy mermando el PBI nacional. En lugar de comprarle al peruano y hacer crecer el PBI, estoy haciendo crecer el PBI de China. Por eso es el signo que acá tenemos menos. Las importaciones están mermando la cantidad o la posibilidad de aumentar el PBI. Y tiene que estar balanceada. Es decir, que usualmente esperamos en el largo plazo que las exportaciones se compensen con las importaciones. Esto por varias razones, pero la principal es porque no pueden entrar cantidad de dólares al infinito y no pueden salir dólares al infinito. Veamos por qué. Cuando nosotros importamos, tenemos que pagar en dólares, porque no nos reciben soles en el exterior. Si pagamos en dólares, cada vez están saliendo más dólares. Importamos, pagamos en dólares y salen dólares. Pero el Perú no produce dólares. Entonces, tenemos una cantidad limitada de dólares que podemos mandar al exterior. Por eso, tenemos un límite para importar. Por otro lado, no pueden entrar infinitos dólares. ¿Qué sucede si entran infinitos dólares? El tipo de cambio, bueno, si entran infinitos dólares, los dólares serían muy comunes, habría un montón de dólares y el valor del dólar caería. Por tanto, el tipo de cambio tendería a cero. Entonces, tampoco conviene que entren muchos dólares ni que salgan muchos dólares, sino que tienen que entrar y salir más o menos la misma cantidad de dólares. Eso es para que tengan noción de por qué es una balanza comercial. Y finalmente, el ingreso nos dice que el PBI también se puede medir por todo lo que reciben las personas en una economía. Yo como trabajador de la universidad recibo un salario. Aquellas personas que prestan dinero reciben intereses. Jamás. Aquellas personas que poseen una casa y la alquilan reciben rentas. Aquellas personas que son dueñas de una empresa reciben al final del año utilidades. Y así todo lo que uno puede recibir por su trabajo o por poseer algo, se suman y es el PBI. ¿Por qué debería ser igual el PBI que calculo por ingresos que este gasto? Porque tanto en el gasto como en el ingresos, los agentes económicos son los mismos. Lo que yo, como persona de una familia, recibo en salarios, lo voy a gastar en consumo, ¿no? Los intereses los reciben personas o empresas que prestan dinero. Y eso al final lo van a gastar en consumo, si es una familia, o lo van a gastar, si es una empresa, en invertir, ¿no? Entonces, por eso es que es equivalente a hablar por gasto o por ingreso o por valor agregado. La pregunta es, ¿cuál de estos utiliza el Banco Central? Cuando entramos al Banco Central, seguro vieron que había este, que es por sectores, y que había este, que era por gasto. Por ingresos también lo calcula el BCR, pero no es muy frecuente utilizarlo, porque es difícil medirlo. Salarios sí se puede medir, pero solamente el sector formal. En la SUNAT tú vas, revisas la planilla y ya tienes los salarios del sector formal. Pero sabemos que casi el 80% de la economía peruana es informal, por tanto no podemos saber el salario ni remuneraciones de toda esa gente, entonces es difícil medir eso. Intereses sí es fácil medir porque los bancos en su mayoría prestan, los préstamos informales son bastante pequeños. Rentas resulta que no es fácil medir porque la mayoría de personas que alquilan lo alquilan de forma informal. Utilidades
como la mayoría de empresas son MIPES, muy pequeñas o son informales, también es difícil medir. Entonces, este método de ingresos, al menos para países como el Perú, son difíciles. Si fuéramos un país desarrollado donde todos están en el sector formal, solamente existe préstamos de bancos y no préstamos informales, donde todas las empresas están registradas en la superintendencia, en la SUNAT, pues sería genial, pero en el caso peruano no se puede medir. Entonces, por eso es que en el caso peruano se utilizan estos dos, este valor agregado y el gasto. ¿Cuál es más fácil de medir? En realidad los dos tienen su complejidad. Calcular el consumo se puede hacer según la ENAU, como les dije, hay una lista de todo lo que consumen los hogares, entonces se puede medir con facilidad. Y es bastante exacto en realidad. Tenemos una metodología que hace factible hacer una buena medición. Lo que gasta el gobierno, sí, todo está registrado, hay un portal de transparencia en el MED, así que eso está fácil de medir. La balanza comercial también se puede medir, solamente vamos a la SUNAT, a la parte de aduanas, y ahí está todo lo que se vende al exterior y todo lo que compramos del exterior. Hay contrabando, sí, eso no se puede medir, pero no es tan grande y a pesar de que sea grande, hay algunas metodologías para medir. Y esto de la inversión sí es un poquito difícil de medir, porque tenemos inversión de las empresas privadas, de las empresas formales, perdón, pero no de las informales. Pero se dan cuenta que 3 de las 4 partes son fáciles de medir. En el caso de la metodología por valor agregado, ¿cómo sumamos el valor agregado de cada sector? Resulta que nosotros tenemos algo que se llama la tabla de Leontief o que se llama la matriz de insumos productos. Matriz, insumos, productos, que fue teóricamente creada por Leontief. ¿Qué es una matriz de insumos productos? Como lo dice, es una matriz que en cada lado tiene a cada sector productivo. Por ejemplo, agricultura, pongamos acá manufactura, energía y todo lo que se les ocurra. Y acá también agricultura, manufactura, energía y todo lo demás. Esa matriz nos dice qué porcentaje de insumos utiliza cada sector de otro sector. Pues, por ejemplo, acá, si el numerito es 0.5, nos dicen que la agricultura utiliza el 50% de sus insumos vienen de la manufactura. No es un buen ejemplo. Vamos acá. Energía, ¿no? Entonces, un agricultor o todo el sector agricultura, de todo lo que produce, digamos 1 millón de soles al año, de todo lo que tiene como ingresos y por tanto de producción, el 20%, que son 200.000, es lo que utiliza de energía, en electricidad, en todo ello. La manufactura también va a utilizar energía y seguro va a ser, digamos, 0.5. Y así, la agricultura, acá pongamos minería. La agricultura utiliza algo de la minería, casi nada, ¿no? Entonces va a ser seguro 0. La manufactura utiliza algo de minería, quizás sí algunos insumos, será 0.3. Entonces, esa matriz está conformada así por coeficientes que nos dicen cuál es el valor agregado de cada sector, de cada sector, en la producción de cada sector. Entonces, eso sirve para calcular por este método. ¿Quién hace esta matriz insumos productos? Lo hace, en realidad está desactualizada, lo hace el INEI, está muy desactualizada actualmente. El profesor Efraín González Dolarte, que tiene un libro que se llama Economía Incompleta, si no me recuerdo, una economía incompleta, donde él hace una
recopilación incompleta Perú 1950-2010, insumos productos de la historia. Las más antiguas, que derivan de 1950 hasta las más recientes. Inclusive pueden descargarse data o lo que quieran, y eso es lo que utiliza el Banco Central para calcular el precio. Hasta ahí preguntas, chicos. Disculpa, Diego, ¿podrías repetir lo último? No sé si fue en internet, pero te escuché un poco chilloso. Ok. Ok. Entonces les decía que esa matriz de insumos productos, esta es esa matriz, de empresas de un montón de sectores. Entonces, no se ha hecho, creo que llevamos más de una década y media sin actualizar. El profesor González de Olarte, en su libro Una economía incompleta, es el que hizo una recopilación de todos estos en la historia, de todas las matrices y sumo producto de la historia, y lo pueden revisar, lo pueden descargar ahí en Excel, tiene. Eso es lo que decía. ¿Ahora se me escucha bien, chicos? Creo que no soy la única que no te escucha bien. Se escucha como entrecortado. Pero sí, más o menos se escucha. A ver. Ya, espero que ahora sí me acerque más al modem. Ok, sigamos con un poco de teoría que les va a servir luego. Hay que diferenciar también entre las variables nominales y las variables reales. El PBI nominal no es el PBI real. El PBI real es la sumatoria del valor de la producción de todos los bienes que tenemos en el Perú, que están producidos en el Perú en un periodo dado. Entonces, hacemos la sumatoria de todas las cantidades de todos los bienes en el periodo, por ejemplo, 2020, por el precio de todos esos bienes en el 2020. Ese sería el PBI nominal para el 2020. Pero el PBI real del 2020 va a ser la sumatoria de todo lo que se produjo en el 2020, de todos los bienes, pero multiplicados por los precios de cada bien, pero los precios del 2007. Entonces, acá vamos a poner QI, son bienes, y los precios I son el precio del bien I. La diferencia está en lo siguiente. ¿Qué pasa si en el Perú aumenta la producción de los bienes? Y, no, perdón, un ejemplo más claro. En el 2020, la producción de bienes no aumentó, fue constante, pero los precios crecieron un montón. ¿Eso qué me está diciendo? Que el PBI nominal creció. Es igual. Pero si yo hago el PBI real, si se mantiene constante esta cantidad que producido, no aumentó la producción en el 2020, y como los precios no son del 2020, sino son precios del pasado, esto no va a cambiar. Eso me dice que el PBI real no aumentó ni cayó, sino se mantuvo constante. El PBI nominal me está dando la mala impresión de que la economía mejoró, porque hay un efecto doble, hay un efecto precio y un efecto cantidad. Entonces, para quitar este efecto precio, estoy utilizando un precio del pasado. En este ejemplo, está aumentando el PBI porque los precios subieron,
pero no aumentó la cantidad producida. Y el bienestar de las personas desmejora al aumentar el precio y mejora al aumentar la cantidad producida. Entonces, esto me estaría engañando respecto al bienestar o a la situación del país. Mientras que el PBI real ya me da solamente el efecto de la producción y no el efecto de los precios. Es más confiable. La pregunta es, ¿dónde están estos precios del 2007? Resulta que el INEI en el 2007 hizo un levantamiento de precios, una encuesta de precios. Se fue a todos los mercados e hizo una lista gigantesca de miles de productos y cuánto costaban en Lima Metropolitana. Ojo, Lima Metropolitana. En el 2007. Pues con esos precios es que se hace ese cálculo. Y ustedes dirán, pero 2007 y ya estamos 2021, ¿por qué no se actualizó? Al igual que en el caso de la matriz de insumos productos, hacer ese levantamiento de información es muy costoso. Lo recomendable es que cada 5 años se actualice esta lista de precios. En el peor de los casos se debería actualizar cada 10 años. Pero el Estado no le dio el presupuesto al INEI y seguimos con este año base que es 2007. Entonces el año base en el Perú es 2007. Bueno, año base en el Perú es 2007. El anterior año base en el Perú era 1997. Entonces es una tarea todavía incompleta. Se debe actualizar seguro en los siguientes años si queremos tener información confiable, ¿no? Y digo información confiable porque sucede que en el 2007 habían diferencias, ¿no? En el 2007 existía Netflix, no. Pero hoy en día la gente sí gasta en Netflix. Pero si queremos contabilizarlo, no tenemos el precio de Netflix en el 2007. En el 2007 las computadoras costaban un montón. Hoy en día, gracias a la producción en escala y la avance de la tecnología, las computadoras representan un gasto pequeño en proporción a lo que era en el pasado, en 2007. Entonces, los precios han cambiado en estos años, entonces esa lista de precios es todavía no confiable. Entonces, pero es lo que tenemos, no tenemos otra opción. Pues cuando les pidan a ustedes año base, o perdón, PBI real, vamos a estar utilizando el 2007. Si en el ejercicio les dicen el año base es 2005, utilicen 2005. Pero en la vida real, en los datos que encuentren en el BCR, van a ser 2007. Este proceso de quitarle el efecto de los precios, se llama el proceso de deflación o deflactar un dato. Y de ahí surge esta idea que es el deflactor. Vamos a poner. El deflactor es simplemente el cociente entre PBI nominal de un año, digamos 2020. Este es el deflactor del 2020. Entre el PBI real del 2020. Lo que está haciendo esta división es decirme cuán diferente es el PBI nominal al PBI real. Es decir, cuán grande es este efecto de precios. Si yo les pregunto cuál es el deflactor del 2007, sería el PBI nominal 2007 entre PBI nominal 2007. Bueno, acá falta un por ciento. ¿Cuánto sale esto? Esa parte verde. ¿Alguien que se le ocurra? ¿Inflación? ¿Cuánto? ¿No es la inflación? No, estoy preguntando cuánto es el deflactor del 2007. A ver,
pongamos esto. El PBI nominal del 2007 era la sumatoria de precios del 2007 por la cantidad del 2007. Entre el PBI real, del 2007, que es sumatoria de precios del año base, 2007, por la cantidad ¿Y uno? 2007. Ajá. Y por 100 sería 100. Sí. Ajá. Entonces, quiere decir que el deflactor del año que coincide con el año base es 100. ¿Qué sucede si yo calculo el deflactor del 2008 y me sale 101? Eso quiere decir que los precios han aumentado del 2007 al 2008 o han caído. Han aumentado, ¿no? Porque esto me dice el efecto del precio. Si es más grande, es que ha habido inflación. Si, por ejemplo, el deflactor del 2008 me sale en 99, quiere decir que los precios han bajado. Entonces, el papel o el rol del deflactor es ese, ayudarnos a calcular la inflación. La inflación va a ser lo siguiente. La inflación va a ser la variación porcentual del deflactor. Es decir, deflactor, si quiero inflación del 2020, sería deflactor del 2020 menos deflactor del año anterior, que sería 2019, entre el deflactor del 2019, del año anterior. Entonces, eso me va a decir cuánto ha cambiado los precios. Entonces, memoricen esto, que es importante. Esa es una de las formas de calcular el PBI, perdón, la inflación. Hay otras formas más sofisticadas, pero esta es la que debe quedarles intuitivamente en su memoria. Cuando hablamos de inflación, estamos hablando de precios. Bueno, cuando ustedes ven una noticia, les sale la inflación en el Perú ha sido de 5%. Están hablando de inflación correspondiente al índice de precios del consumidor. Eso quiere decir que no está hablando de la inflación de todos los bienes de la economía, sino solamente los bienes relevantes para la canasta de consumo de una familia. Entonces, el INEI tiene una canasta básica de consumo que está compuesta por todo lo que compran las familias. Alimentos, entretenimiento, ropa, todo ello. Con eso se hace una ponderación, ¿no? ¿Cuánto gastan en alimentos? ¿Cuánto gastan en entretenimiento? Y suman todo eso y eso se utiliza para calcular el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Cuando he hecho esta inflación utilizando deflactores, he utilizado todos los bienes de la economía. Entonces, una inflación general. Una inflación que tiene lo que consumen las empresas, lo que consumen las familias, lo que consumen todos los agentes. Cuando hablo de esta inflación correspondiente al IPC, solo hablo de consumo de las familias. ¿Y por qué se presenta en las noticias esta inflación y no esta inflación total? Porque a los consumidores nos importa cómo está cambiando el precio de lo que nosotros consumimos. No nos importa mucho lo que está cambiando el precio en, por ejemplo, las joyas. Muy pocas familias en el Perú compran joyas, entonces no les importa, no nos importa a nosotros como consumidores saber si el precio de las joyas está subiendo o bajando. Por eso también existe otros índices de precios. Índice de precio mayorista, que es también una canasta, pero conformada por bienes mayoristas. Índice de precios del productor, que está conformada por los bienes, o los insumos, perdón, los insumos para la producción. Y hay otros índices de precios. Y cada índice de precios, o para cada índice de precios, se puede calcular la inflación. Hasta ahí preguntas, chicos.
Profesor, ¿y qué pasó con la resolución de la práctica dirigida? Ah, es que sin esos conceptos no podríamos resolver la dirigida. Pero todo lo que les he comentado les va a servir para resolver los ejercicios. Por tiempo, el solucionario va a estar colgado para ustedes y todos los ejercicios se van a resolver con lo que les he puesto acá. Por ejemplo, la pregunta 1 les está pidiendo hallar el PBI por el método de valor agregado y ya saben que por el valor, por este método, tienen que sumar el cuánto contribuye cada sector. Entonces, todo eso. Sí, acá también veo que hay que calcular la inflación. Ya tienen la fórmula de inflación. La última pregunta también habla sobre PBI nominal, PBI real. Entonces, con la teoría que ahora hemos hecho, todo eso se le va a hacer más fácil. Igual, el ejercicio, varios ejercicios que están acá ya están solucionados en el video de nuestro semestre 2021-0. También pueden chequearlo si necesitan explicar paso a paso. Casi todos los ejercicios están en ese video también. Entonces pueden chequearlo. Y si al momento de solucionar no pueden alguna parte, saben que hay asesorías y con ustedes juntos me escriben y podemos solucionar juntos los ejercicios. ¿Más preguntas, chicos?